A continuación, la ponencia Abordaje, Vigilancia y Control Epidemiológico de infecciones por arbovirus, dengue, zika y en el contexto de la pandemia de COVID-19, a cargo del Dr. José Luis Miranda Cajina, director del área rectora de salud de Quepos, del Ministerio de Salud, y el Dr. Allen Rojas, médico de la Caja en Parrita. Buenos días. Esta presentación a cargo tanto del área de salud de Parrita como el Ministerio de Salud de Quepos, tratamos de graficar un poco la situación, ¿verdad? La situación de arbovirosis en el cantón. Entonces, vamos a empezar. Inicia el doctor Allen Rojas. Bueno, primero que nada, agradecerles el hecho de estar aquí en esta reunión para poder compartir un poco la experiencia tanto del área de salud como del área rectora, ¿verdad? Como decía el doctor Miranda, yo trabajo aquí en la clínica de Parrita, en el área de salud, hace más o menos unos 11 años, y estoy a cargo de la parte de vigilancia epidemiológica. Con respecto a dengue, si vemos un poco el antecedente de dengue, con respecto al año pasado, lo que están viendo ahí en la pantalla es el canal endémico. Es un canal endémico, es la forma en que nosotros a nivel de epidemiología tratamos de darle seguimiento a los casos por semana epidemiológica para ver su comportamiento y verificar, pues obviamente en algún momento si hay aumento de casos para pensar en un brote o eventualmente una epidemia. El canal endémico, nada más para detalles, está formado por la historial de 5 años de los casos que hubieron sospechosos como confirmados en el caso de dengue, y de ahí adelante se ponen 3 zonas, una zona verde, una zona azul y una zona roja, que depende de la zona, ahí no podemos diferenciar o evidenciar si estamos frente a un evento que se nos está presentando con un aumento de casos. El año pasado, a nivel del área de salud, tuvimos un total de 66 casos, como ven en la diapositiva, en el cual hubo constante número de casos durante el año. Hubo un momento en el cual no se reportó casos, por lo cual eso nos daba lo que llaman un silencio epidemiológico que nos conllevaba a un poco de saber que si hay vector, que ahora lo vamos a ver más adelante, y hay circulación viral, deben de haber casos en algún momento. Pero sí, por lo menos se detuvo, sobre todo después de la semana 23, que es donde empieza el periodo después de junio, que es donde, pues, historialmente sabemos que puede estar asociado al aumento de casos de dengue con el asunto del clima, que es en la parte central del invierno. Vemos que sigue un aumento de casos constante durante la semana, para un total de 66. Es importante, esos 66 casos, si ven el cuadrito de la par, que de los 66 casos, 60 son propiamente del área y 6 de otros centros. ¿Qué significa eso? Sí, que nosotros vemos otros lugares, ¿ok? De esos 60 casos, tenemos 12 confirmados por serología y virología. Eso es importante porque es la forma de determinar si los pacientes estuvieron infectados con el virus. Con respecto a este año, vemos que ya a la altura de la semana 36, tenemos 48 casos sospechosos. De esos tenemos ya 7 confirmados por serología, 4 y 3 por virología. O sea, hay circulación viral todavía del virus del dengue a nivel de Parrita desde el año pasado. ¿Qué tipos de virus hemos tenido? Tipo 1 y tipo 2 hasta el momento, ¿de acuerdo? Y miren, otra vez el cuadrito de la par, donde hay 7 de otros centros. Quiere decir que nosotros estamos viendo también gente de Puriscal, de Acosta, de Acerrí, que por accesibilidad llegan al área a recibir consulta. Con respecto a este canal endémico, vemos que desde el principio de año hay casos, y eso es importante, ¿por qué? Por lo que sigue a continuación, que es lo del COVID-19, porque la sintomatología del cuadro de COVID-19 es similar, si no podríamos decir que idéntica, a un posible dengue. Entonces tenemos que tener presente a nivel de la parte de atención médica, o atención de salud, perdón, que el dengue no se puede dejar de pensar, por más que tengamos casos de COVID-19. En la tercera diapositiva hablamos ya sobre COVID. A nivel de Parrita, hasta el mes de agosto hemos tenido un total de aproximadamente unos 70 casos, 73 casos ahí, porque ya está confirmado, están metidos los del mes de septiembre. Pero si ven, el primer caso de Parrita fue en mayo, y de ahí adelante que tuvimos en junio, de ahí adelante tuvimos 23 en julio y 45 en agosto. Estos son casos confirmados.
porque el cuadrito de la par, si pueden ver, tenemos una distribución de casos confirmados, total 73, por laboratorio tenemos 56 casos y por nexo 17, ya con un total de recuperados de 44, pendientes tenemos ahí total de 28, un fallecido y por ende también descartados 211 casos. Con respecto al COVID, el área de salud se ha tenido que obviamente equipar con toda la herramienta de atención y afinar un montón de detalles, pero estamos trabajando sobre todo en la atención. Por ende, todo paciente que viene con un cuadro similar de COVID también se está pensando en dengue por el simple hecho de tener ya circulación viral. ¿Doc? También es importante que esta situación no verla que afecta a un solo cantón, ¿verdad? Como vemos en esta presentación, debe verse como un territorio, inclusive debe verse a nivel de país, ¿verdad? Que las estrategias sean estandarizadas a nivel del territorio nacional, sí, con la debida tropicalización o la modificación de ciertas actividades que ya son inherentes a cada cantón. Como ustedes pueden observar, este es el canal endémico de dengue del periodo 2014 a 2019, ¿verdad? Lo que llevamos hasta el momento, y esto trae a muchas hipótesis, ¿verdad? A muchas conclusiones que cada uno pues se podrá hacer con el canal endémico en la presentación, pero aquí desde el Ministerio de Salud y el área de salud nos hemos planteado varias situaciones, si es que las personas no están consultando, ¿verdad? Si es que las personas se están quedando en la casa, como la tasa de letalidad del dengue es muy baja, entonces, y estamos en zonas endémicas en donde el dengue ya se puede decir que forma parte de la cotidianidad de los habitantes, entonces muchas personas no le dan la importancia porque dicen, el dengue no me va a matar, ¿verdad? Pero es algo que nosotros como institución debemos de tenerlo presente. Esta es básicamente la evolución de los casos a este año. Como ustedes ven, está en una alerta verde, ¿verdad? Estamos en una zona verde en donde definitivamente los casos han sido muy pocos durante este año. Esta es la otra cara, ¿verdad? La situación de la pandemia en Quepos. Los casos confirmados desde que empezamos, bueno, no desde que empezamos la pandemia, que se empezó en marzo, sino desde el mes de mayo, iniciamos con los casos y han aumentado paulatinamente, ¿verdad? Siguiendo la situación de la segunda ola, ¿verdad? En la primera ola no hubo tanta afectación tanto en Parrita como Quepos, pero ya esta segunda ola sí ha afectado de forma drástica, ¿verdad? A los cantones, de lo cual se han tenido que tomar situaciones a nivel no solo a nivel de salud, ¿verdad? Porque esto no es responsabilidad solamente de Caja, Ministerio de Salud, sino a nivel de comités locales de emergencia. También es importante algunos otros datos que nosotros tomamos en cuenta, como las alertas tempranas en los cantones por los síndromes de fiebre y tos, ¿verdad? Que aquí, como ustedes lo observan, tanto Parrita como Quepos, hay zonas o localidades donde nos han solicitado centrar esas acciones, ¿verdad? De prevención en Parrita Centro, y en Quepos, en la zona de Manuel Antonio y Naranjito, que son localidades donde hay gran afluencia de habitantes y donde se ha visto mayor la consulta del síndrome de fiebre y tos, ¿verdad? ¿Qué es importante de esta sintomatología? Que se ha visto que en el 82% se asocia a la presencia de coronavirus, ¿verdad? Entonces, vemos que hay localidades, o se han identificado localidades donde la posibilidad de encontrar coronavirus haciendo un tamizaje o haciendo otras acciones es de un 82-85%. Algunas reflexiones finales, ¿verdad? Para no extender mucho la presentación y también por el tiempo.
sobre acciones que se han mantenido, realizando desde el punto de vista de vectores, como acciones de movilización, participación social, organización comunal y comunicación social, según la situación epidemiológica, ¿verdad? Ahora estamos en una situación más reactiva que preventiva, ya que se mantienen las acciones de destrucción y eliminación de depósitos inservibles, continuamos haciendo los bloqueos, se identifican criaderos reales y potenciales, y la toma de la muestra para encuesta entomológica. Es muy importante, ayer mencionaban sobre si las personas, si nosotros consultamos de dónde vienen, hace cuánto están en el cantón. Efectivamente hay una ficha de investigación en donde se hacen todas esas consultas, ¿verdad? Y a nivel de la vivienda, se hace la encuesta entomológica y los bloqueos, que incluye precisamente la investigación epidemiológica de campo. También el tratamiento de los depósitos útiles, como aplicación de herbicidas, de depósitos de agua no eliminables. También es importante que muchas de esas acciones, debido a la atención del recurso humano que se ha abocado casi enteramente a la atención de COVID, muchas de estas acciones han tratado de trabajar no solo en la parte preventiva, reactiva, pero sin exponer a los funcionarios de manejo integrado de vectores, sin exponer a funcionarios precisamente al contagio del coronavirus. En cuanto a las reflexiones finales, también como hablaba el doctor Miranda, es la parte mucho del Ministerio de Salud con la parte de campo, ¿verdad? Y nosotros, para que ellos puedan hacer ese trabajo, obviamente a nivel del área de salud o de los servicios de salud, debemos de darle materia prima para eso. Entonces, lo primero que hacemos nosotros a nivel de la salud es refrescamiento de alineamiento de dengue al personal de salud. Como les decía, no podemos olvidar que dengue existe, y que, pues, de acuerdo. Entonces, por ende, el médico, en este caso, el personal de enfermería, tiene que seguir pensando que hay circulación de este virus a nivel del cantón y que no todo es COVID. La notificación diaria, caso, es un trabajo de seguimiento diario. Queremos ver que todo caso sospechoso de dengue se realice por reto B01, se notifica al Ministerio de Salud y por ende Caja también tiene que dar una investigación junto con el Ministerio. ¿Por qué? Porque es la parte de cortar la transmisión. Importantísimo la toma de muestras, hay que seguir o seguimos trabajando en toma de muestras para virología y serología. Ya por lo menos el área de salud de Parita cuenta con la prueba rápida de dengue, que nosotros hacemos una prueba rápida acá para determinar si el paciente sale positivo o negativo. Eso no elimina que hay que mandar la prueba a la INCIENSA, que es el laboratorio por su excelencia o por norma, que es el que nos da la parte virológica, o Punta Arenas en este caso nosotros, que es la parte serológica, que es el Monseñor Zanabria. Pero por ahorita cuenta con una ya prueba rápida que realizamos acá y que con eso nos puede orientar un poco si hay positividad. Y la investigación de campo, casos sospechosos, todo caso se debe de investigar a pesar de toda la restricción con respecto al COVID. Seguimos con el canal endémico que les hablaba antes, es una forma de tanto Ministerio como Caja de darle seguimiento a ver cuál es el comportamiento de la enfermedad. Diagnósticos diferenciales con otras patologías, como cuáles, bueno, imagínense, dengue, leptospira, hasta malaria, ir pensando, y sobre todo el COVID-19. Y la información a la comunidad, que es la parte donde hay que trabajar mucho, la gente ya se siente como que ya ahora todo es COVID y ya el dengue es un lado, como decía el doctor Miranda, no consultan posiblemente, y tenemos casos de dengue. En la última parámetros que nos dio el Ministerio de Salud, por lo menos a nivel de área de salud, pues nos pudo a reflexionar de que hay más casos de dengue, posiblemente en algún momento, en este año que el año pasado. Quiere decir que hay circulación viral. Entonces, un poco son las reflexiones por parte del área de salud, junto con la gente del Ministerio. Para terminar, ahí están nuestros contactos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna consulta, también trajimos aquí al compañero José Rafael Espinosa López, el encargado del programa Manejo Integral de Vectores en Quepos, por cuestión de tiempo y además de los contratiempos que tuvimos al inicio, traíamos para que él conversara un poco sobre la situación, pero si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, también en la parte de campo de manejo integrado de vectores, él está aquí también para resolver alguna duda que tengan con respecto a
al trabajo ya de campo, al trabajo operativo que se está realizando en las comunidades. Agradecer la participación y nuevamente pedir las disculpas del caso por la situación tecnológica que a veces se les escapa de mano. Gracias a todos y a los anfitriones por la invitación y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias a los doctores por su participación. Vamos a empezar con el espacio de preguntas. Aquí tenemos la primera del doctor Gutiérrez Doña. Dice así: doctor Rojas, las personas han manifestado durante el encuentro su preocupación tanto por la posibilidad de reinfección por diferentes serotipos de arbovirus y por otro lado por la eventual coinfección, es decir, contraer SARS-CoV-2 y arbovirus simultáneamente. ¿Cómo se abordan clínicamente los casos de infección, reinfección por arbovirus y además coinfección? Ok. Con respecto a la atención, todo paciente que viene con un cuadro febril, que nosotros no le encontramos un foco infeccioso, tenemos que pensar claramente, y el clínico en este momento pensaría en dos posibilidades claras: dengue y el SARS-2 o COVID-19, ¿de acuerdo? Al haber eso, entra una parte de historia epidemiológica para determinar si del lugar donde vive el paciente hay circulación viral, por ejemplo, de dengue, o hay circulación viral de COVID-19. Al determinar esto, el clínico puede tener las dos opciones clínicamente basados en laboratorio: poder estudiarlo por COVID-19 tomándose la muestra de hisopado y también tomar la muestra de serología y virología. Coinfección, sí, puede haber. Hemos tenido casos de COVID-19 con dengue perfectamente bien en el mismo momento. Por eso la importancia de la atención médica, ¿ok? La atención médica va a determinar el hecho de que el clínico en ese momento pueda examinar y valorar todo el aspecto, tanto no solamente de sintomatología, sino epidemiológico, de pensar en las dos infecciones. Sí tenemos o hemos tenido casos que son concomitantes, como lo decía, y se manejan de la misma manera. La diferencia a este año es que, como hay una zona de COVID, todo cuadro febril, llamamos nosotros, todo paciente que viene con fiebre, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, como es la definición de caso de dengue, que es similar a la definición de caso de COVID o es idéntica, pasa a un sector específico de atención. Entonces eso también nos limita o nos ayuda a nosotros, nos refuerza que los casos de COVID-19 dengue no se están pasando directamente a un servicio de urgencias. Y a partir de que se determine si es dengue, ya se va a seguir llevando control en otro lugar. Pero la coinfección existe, la coinfección está, hay circulación viral tanto en quepos y parrita de dengue y pues obviamente también de COVID-19. No sé, ¿alguno más? Gracias. Acá tenemos una pregunta de don Alfredo. Dice así: ¿qué porcentaje de las poblaciones de quepos y parrita se han contagiado de COVID-19 y los vectores de dengue, zika y chikungunya? Con respecto a parrita, bueno, ahí no, por la presentación no pudimos en el cuadro, pero sí tenemos 3 comunidades importantes de circulación de COVID. Se llaman reformadores, ¿no? Una de las comunidades, 2 Los Ángeles, y la tercera comunidad que hemos tenido casos de COVID-19 positivos es Parrita Centro, que es uno de los donde vimos que están las alertas. Confirmatorio de dengue, La Loma, que es otra comunidad, y reformadores. Entonces, si vemos, ambos virus, tanto el virus del dengue está en una comunidad que también hay circulación de COVID-19. Eso nos preocupa a nivel de salud, porque ¿qué pasa? Hay pacientes en esas comunidades, que son comunidades, lo que llamamos nosotros son, donde hay bastante población, pero la transmisión va a ser muy rápida entre la población. Entonces, en ese caso, sí estamos, o sí tenemos determinado cuáles son las comunidades que están afectadas y estamos trabajando frente a esas comunidades, tanto la parte del Ministerio de Salud con la parte de dengue y la parte también, obviamente, de COVID, con la parte de aislamiento y todo el trabajo que se hace logístico, como decía el doctor Miranda, con respecto a la Comisión de Emergencias, porque los casos de COVID, por lo menos tanto aquí como en Quepos, tenemos albergues ya específicos para eso, para poderlo determinar. Esta es una pregunta para el doctor Miranda. Dice así: estamos atravesando una pandemia de COVID-19 con amenazas real de contagio por arbovirus a nivel nacional. ¿Cuáles recomendaciones especiales nos puede dar el Ministerio de Salud para las personas y las poblaciones para prevenir ambos flagelos de manera simultánea? Sí, lo importante desde vista comunitario, porque el mensaje que ha venido desde el doctor Salas es quedarse en casa, ¿verdad?
mucha gente lo ha malinterpretado tal vez como de quédese en casa y no salga a trabajar. No, no, más bien es quedarse en casa, pero cuidarse también, en el sentido de que, como bien lo ha dicho el doctor Rojas, tenemos circulación de COVID en comunidades que tradicionalmente ha habido brotes o persiste la circulación de dengue, de los serotipos, ¿verdad? Entonces, en esas mismas comunidades, nosotros intensificamos las acciones, ¿verdad? Por parte de las instituciones y por parte de las diferentes instituciones, le brindamos precisamente a esas comunidades la comunicación con respecto al manejo integrado de residuos, si se va a quedar en casa, bueno, tapar los recipientes que contengan agua, ¿verdad? Sabemos también que hay comunidades donde definitivamente tienen que recolectar agua porque no tienen acceso al agua potable por diferentes situaciones. Entonces, la recomendación a esas comunidades es, bueno, que tomen las acciones preventivas mientras están en el hogar. Y si esa persona definitivamente no puede quedarse en la casa, bueno, que cuando llegue al centro de trabajo, que la misma empresa o la misma institución esté velando para que se cumplan esas medidas preventivas contra la arbovirosis, contra dengue y otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, las recomendaciones es, bueno, si usted se queda en casa, bueno, eso no quiere decir que no tengan que revisar alrededor de la vivienda, ¿verdad? Si existen presencia de criaderos, presencia de potenciales criaderos, ¿verdad? Si hay recipientes con agua que definitivamente son un caldo, ¿verdad? Para este tipo de vectores. Entonces, en la misma vivienda, tomar las precauciones mínimas, las precauciones necesarias para prevenir, ¿verdad? Doña Jenny Rivera pregunta, ¿la prueba rápida para dengue es alta en sensibilidad y especificidad? Sí, esa prueba pues obviamente ya se ha puesto práctica en otras áreas, en otras unidades. La prueba es muy sensible, la parte de especificidad y sensibilidad, pero como les decía en la presentación, no es confirmatoria porque el único laboratorio por norma que da el resultado va a ser la incidencia. Tanto en la parte de virología o en la parte de serología, el Monseñor Sanabria, que ya son laboratorios ya estipulados por norma, pero la prueba sí es muy sensible. ¿Cómo hemos visto la prueba? En este último mes la hemos realizado a los sospechosos y los que han salido positivos, que ha sido como dos, cuando vemos el de incidencia, salen positivos. Entonces siento que eso, este año, por ejemplo, estamos tratando de hacer las pruebas, tanto acá como en la licencia, para comparar y ver que la sensibilidad sea la mayor. Entonces sí existe sensibilidad. Hasta un 95% de sensibilidad con respecto a ya la prueba está en licencia con respecto a la parte de serología por Monseñor. Gracias. Doña Lourdes indica que las personas quieren saber sobre los datos de COVID en Quepos. Sí, en realidad, ¿cuáles serían los datos? Porque más bien hace poco nos pasaron un comunicado de que desde el Ministerio de Salud van a dar información que va a ser publicada en la página oficial, porque hasta el momento, desde el nivel local y creo que desde el nivel regional, no creo, sí, desde el nivel local y el nivel regional, no estamos autorizados a dar información sensible, ¿verdad? Con respecto a los casos. Sin embargo, esta información con respecto al aumento de casos progresivo, de casos confirmados, a la cantidad de casos sospechosos, es algo que nosotros desde el Comité Local de Emergencias hemos ido informando principalmente a las instituciones, ¿verdad? Sobre, bueno, para mantenerlos actualizados. Ahora, hay información un poco más sensible que se va a estar publicando a nivel de la página oficial del ministerio, porque como les indicaba previamente, hasta el momento la indicación que hemos recibido es que información ya un poco más confidencial, el señor ministro en las conferencias de prensa es el autorizado para dar ese tipo de comunicaciones, ¿verdad?
Ok, vamos a ver, aquí dice el doctor Gutiérrez Doña. Doctor Rojas, ¿cuáles son los síntomas principales, sea de arbovirus o SARS-CoV-2, que la persona que vive en una comunidad debe vigilar y saber cuando debe ir a buscar al doctor Aleváis? Ok. Sí, podríamos decir, y está establecido por norma, en un lineamiento, creo que la información que se ha dado hasta por la parte publicitaria es clara, y pues obviamente también la información que se le da al paciente. ¿Cuáles son los síntomas principales que un paciente debe acudir independientemente si empieza en COVID-19 o dengue? La fiebre es uno de los parámetros que se utiliza. La fiebre alta por encima de 37.5, hay que buscar el foco infeccioso. O sea, ninguna persona tiene fiebre por tenerla. No, hay que buscar la infección de esa persona. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Ahora sí, podemos asociar todo, dolor de garganta. Ya si uno ve el elemento de COVID, ya hasta podemos pensar en la anosmia, que es la parte de no poder oler bien las cosas, el sabor a los alimentos, que ya no lo tengo, lo pierdo, hasta lesiones dermatológicas, pueden pasar en COVID. Pero las tres principales que tal vez yo enfocaría para la población es la fiebre de inicio agudo, que no tenga ni un cuadro infeccioso, el dolor de cuerpo, de cabeza y algún síntoma respiratorio. Ese paciente debería de acudir a la atención médica para que el médico sea, junto con la parte de apoyo de los signos vitales y todo, el que determine cuál de las posibilidades tenga. Pero no se puede quedar en la casa eventualmente. ¿Por qué? Porque puede ser un ente importante de infección en la comunidad. Gracias. Acá nos preguntan, ¿ustedes dan monitoreo de las medidas sanitarias de los trabajadores en las fincas y operación de la cosecha de palma? Como les veníamos mencionando antes, se nos ha dado un llamado para que el equipo de las áreas rectoras esté abocado casi un 100% al manejo de casos sospechosos, contactos, casos positivos, en donde la notificación de las órdenes sanitarias y la búsqueda de las personas nos consume mayor tiempo. Sin embargo, se hacen diferentes inspecciones a empresas. Quisiéramos que fueran diarias, quisiéramos que todos los días ir a revisar la empresa, cómo aplican estas medidas sanitarias. Pero esas inspecciones se hacen de forma aleatoria. Inclusive en días recientes fuimos a realizar inspección a la municipalidad. Estuvimos en otras empresas como Palmatica, en fin. Se hacen monitoreos aleatorios en donde se verifica que hay un cumplimiento, que lo que las empresas nos colocan en el papel sea precisamente lo que estén haciendo en la práctica. Se han dado recomendaciones después de la inspección y como les mencionaba, estas inspecciones se hacen de forma aleatoria, de forma periódica. Lo que se toma es un muestreo a principio del mes de junio, si no me equivoco, julio. Se hizo un muestreo de aproximadamente 200 establecimientos del cantón, en los cuales se vigilaba o se hacía la inspección para verificar las medidas sanitarias. Y en las empresas, como les mencionaba, se hacen de forma aleatoria. Muchísimas gracias. Dado que ya no tenemos más preguntas, agradecemos nuevamente a los especialistas por su participación en este encuentro.